Todos se reían de la maestra rural por sus sueños, hasta que el millonario visitó su escuela y cambió su vida para siempre. Otra vez con tus fantasías, maestra. Computadoras en San Esperanza. Mejor preocúpate por arreglar el techo que se nos cae encima. Lucía Mendoza ajustó sus lentes y respiró profundo mientras doña Carmen agitaba en el aire los papeles de su propuesta. La reunión del comité del pueblo se había convertido en lo que ella ya temía: otra sesión de burlas hacia sus proyectos para la escuela rural. No son fantasías, doña Carmen. Nuestros niños merecen las mismas oportunidades que los de la ciudad, respondió Lucía, manteniendo la compostura aunque por dentro sentía que se desmoronaba. ¡Ja! ¿Y quién va a pagar por eso? ¿Tu príncipe azul millonario que vendrá a rescatarnos?, soltó don Tomás, provocando risas entre los asistentes. Lucía recogió sus papeles con dignidad. A sus 28 años ya estaba acostumbrada al escepticismo. Había dejado un cómodo puesto en Guadalajara para venir a este olvidado pueblo a 3 horas de la Ciudad de México, convencida de que podía hacer la diferencia. Al día siguiente, mientras los niños dibujaban en clase lo que imaginaban que su escuela podría llegar a ser, Lucía miraba por la ventana. Las paredes descascaradas, los pupitres rotos y los libros antiguos contrastaban con los coloridos dibujos de sus alumnos que mostraban laboratorios de ciencias y bibliotecas modernas. Maestra Lucía, ¿de verdad algún día tendremos computadoras como en su dibujo?, preguntó Mariana, una niña de ojos brillantes y trenzas largas. Claro que sí, Marianita. Tal vez no hoy, pero trabajaremos para que sea posible, respondió con una sonrisa que ocultaba sus dudas. Terminada la jornada escolar, Lucía se dirigió al único café del pueblo. Rafael, el dueño, era quizás su único amigo verdadero en San Esperanza. ¿Otra vez trabajando en tus proyectos imposibles?, preguntó Rafael mientras le servía su café de siempre. Alguien tiene que creer que son posibles, contestó ella, sacando su cuaderno donde diseñaba un laboratorio de computación que parecía ridículamente ambicioso para una escuela donde a veces ni siquiera había luz. Admiro tu terquedad, pero este pueblo tiene otras prioridades. Aquí la gente piensa más en la próxima cosecha que en el Internet, comentó Rafael mientras limpiaba el mostrador. Los niños no deberían tener que elegir entre comer bien y educarse bien. Merecen ambas cosas, insistió Lucía. Cuando salió del café, nubes oscuras anunciaban tormenta. Aceleró el paso hacia su pequeña casa prestada por el ayuntamiento, pero la lluvia la alcanzó a mitad de camino. Para cuando llegó a casa, estaba empapada y con un mal presentimiento. Las tormentas en esa región podían ser devastadoras. A medianoche, los truenos y el golpeteo en su puerta la despertaron. Era Rafael. Lucía, levántate. El techo de la escuela. No resistió. Corrieron bajo la lluvia hasta el edificio. El agua caía a chorros dentro del salón principal, empapando libros, cuadernos y los dibujos de los niños. Lucía entró sin pensarlo, intentando salvar lo que podía. «Ten cuidado», gritó Rafael, pero ella ya estaba adentro, rescatando materiales con el agua hasta los tobillos. La noticia corrió rápido. Al amanecer, medio pueblo estaba ahí, contemplando el desastre. «Esto es señal de que debemos cerrar esta escuela de una vez», dijo doña Carmen ante el comité de emergencia reunido bajo un árbol cercano. «Los niños pueden ir a la escuela de San Miguel. Está a solo 1 hora caminando. 1 hora cada día, ida y vuelta, bajo el sol o la lluvia», protestó Lucía. «Es mejor que estudiar bajo un techo que se cae», respondió don Tomás. «Tus sueños absurdos no van a reconstruir esta escuela, muchacha». Con lágrimas de rabia, Lucía se plantó frente a ellos. «Reconstruiré esta escuela yo sola si es necesario, y algún día tendrá todo lo que he prometido a estos niños». Se alejó con la dignidad que pudo reunir, sin notar el elegante auto negro que se detenía en la entrada del pueblo, ni al hombre de traje que bajaba de él, cubriéndose de la llovizna mientras observaba con curiosidad la conmoción alrededor de la escuela dañada. Esa noche, Lucía regresó sola a la escuela. Con una linterna, contempló los daños. Se sentó en su escritorio mojado y lloró silenciosamente. Quizás todos tenían razón. Quizás sus sueños eran demasiado grandes para un lugar tan pequeño.
Disculpe, dijo una voz grave desde la puerta. Lucía levantó la mirada sorprendida. Un hombre alto, de unos 34 años, con ropa que claramente no era de por ahí, la observaba con curiosidad. La escuela está cerrada, dijo ella, secándose rápidamente las lágrimas, y dañada, como puede ver. Eso parece, respondió él dando unos pasos dentro del salón. Usted es la maestra, Lucía Mendoza. Se puso de pie, repentinamente consciente de su aspecto desaliñado. Y usted es Alejandro. Estoy visitando el pueblo. Pues eligió un pésimo momento para hacer turismo, respondió ella con amargura, volviendo a recoger libros empapados. Sin decir palabra, él se agachó y comenzó a ayudarla, levantando papeles mojados del suelo. No tiene que hacer eso, dijo Lucía. Lo sé, respondió él simplemente y siguió trabajando. En su elegante oficina en el piso 40 de un rascacielos en Ciudad de México, Alejandro Montero contemplaba la foto enmarcada sobre su escritorio. Su abuela Esperanza sonreía junto a un árbol de mango, con un fondo de montañas que él nunca había visitado. ¿Necesita algo más antes de su reunión con los inversionistas, señor Montero?, preguntó Isabela, su asistente, desde la puerta. Cancela mis reuniones de la próxima semana, respondió él sin apartar la mirada de la fotografía. Necesito tiempo para mí. ¿Todo está bien?, insistió ella con preocupación. Hoy se cumplen 2 años desde que mi abuela se fue, explicó Alejandro. Su último deseo fue que visitara el pueblo donde nació, San Esperanza. Ya es hora de cumplirlo. Horas después, Alejandro conducía su auto por una carretera cada vez más estrecha y descuidada. El GPS había dejado de funcionar hacía rato, y las indicaciones que tenía eran vagas. Después del puente viejo a la derecha, le había dicho su abuela en aquella última conversación. La tormenta lo sorprendió cuando finalmente divisó el letrero: Bienvenidos a San Esperanza. La lluvia caía con fuerza mientras entraba al pueblo. Un conjunto de casas sencillas, alrededor de una plaza central con una iglesia pequeña. Detuvo el auto cuando vio un grupo de personas discutiendo acaloradamente bajo un árbol. Parecían señalar hacia un edificio cuyo techo se había derrumbado parcialmente. ¿Hay algún hotel por aquí?, preguntó a un hombre que pasaba corriendo para resguardarse de la lluvia. Hotel no, pero doña Margarita renta cuartos. En el café de su hijo, ahí, señaló el hombre hacia un establecimiento con luces encendidas. El café resultó ser un lugar acogedor aunque simple. Rafael, el dueño, lo recibió con curiosidad. ¿Visitante? Raro ver caras nuevas por aquí, especialmente en temporada de lluvias, comentó mientras secaba un vaso. Vengo a conocer el pueblo de mi abuela, explicó Alejandro. ¿Tiene habitaciones disponibles? Rafael soltó una carcajada. Todas las que quiera. El último turista que tuvimos fue el año pasado, un biólogo estudiando no sé qué planta rara. Mientras cenaba un sencillo pero delicioso guiso, Alejandro escuchó las conversaciones de los locales. Todos hablaban de la escuela dañada y de una maestra terca que se negaba a cerrarla. ¿La escuela es importante para el pueblo?, preguntó a Rafael cuando éste le trajo café. Es el corazón de San Esperanza, respondió Rafael con seriedad, y Lucía es su alma, pero ahora, bueno, ya vio el techo. ¿Lucía? La maestra. Vino de la ciudad hace 2 años. Podría estar ganando el triple en una escuela privada, pero se quedó aquí, luchando contra molinos de viento. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. El cuarto era cómodo a pesar de su sencillez, pero su mente seguía dando vueltas. ¿Era este el lugar que su abuela tanto amaba? ¿Qué había visto ella aquí que él no podía ver? Al amanecer, decidió explorar el pueblo. Caminó hasta la escuela dañada, sorprendido por el silencio y la belleza de la montaña que se alzaba detrás. La puerta de la escuela estaba entreabierta. Dentro, vio a una mujer joven intentando ordenar el desastre, secando libros y colgando dibujos infantiles en un intento por salvarlos. Se acercó sin hacer ruido, observándola. En su concentración, ella no notó su presencia hasta que él habló. «Disculpe». La mujer se sobresaltó y lo miró con ojos enrojecidos por el llanto o el cansancio, o quizás ambos. «La escuela está cerrada», dijo con voz firme a pesar de su evidente vulnerabilidad, «y dañada, como puede ver.
Eso parece, respondió él, entrando al salón. Ustedes, la maestra Lucía Mendoza, se puso de pie con una dignidad que lo sorprendió. Y ustedes, Alejandro, estoy visitando el pueblo. Pues eligió un pésimo momento para hacer turismo, respondió ella con amargura, volviendo a sus tareas. Sin pensarlo, Alejandro se agachó y comenzó a ayudarla recogiendo papeles del suelo encharcado. No tiene que hacer eso, dijo Lucía. Lo sé, respondió él simplemente y continuó trabajando. Trabajaron en silencio durante casi una hora. Él notó que ella separaba cuidadosamente los libros menos dañados y los colocaba cerca de la ventana donde daba el sol. ¿Por qué se queda?, preguntó finalmente Alejandro. En un lugar así, con tan pocos recursos. Lucía lo miró como evaluándolo. Porque alguien tiene que quedarse, respondió simplemente. ¿Usted por qué está aquí? No parece el tipo de persona que visita San Esperanza por turismo. Mi abuela nació aquí, confesó él. Murió hace 2 años. Quería que conociera sus raíces. ¿Su abuela cómo se llamaba? Esperanza Montero, aunque supongo que aquí era Esperanza Ramírez. Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa. ¿La señora Esperanza, la que donó los primeros libros para la biblioteca escolar hace años? Hay una foto de ella en la dirección, o había antes de la tormenta. Alejandro sintió una extraña emoción. Nunca había sabido de esas donaciones. Me gustaría ver esa foto, dijo con voz queda. Si me ayuda a ordenar este desastre, quizás la encontremos, respondió Lucía, y por primera vez le ofreció una pequeña sonrisa. Cuando el sol estaba alto, Rafael apareció con café y pan dulce. Veo que ya conociste a nuestro visitante misterioso, comentó a Lucía. ¿Te está ayudando o solo estorba? Sorprendentemente ayuda, respondió ella, aceptando agradecida el café. Es nieto de la señora Esperanza. Rafael silbó con sorpresa. Vaya, el mundo es un pañuelo. Tu abuela era una gran mujer. Cada Navidad enviaba cajas de libros y dulces para los niños, hasta que ya no pudo viajar. Nunca me habló de eso, murmuró Alejandro, sintiendo que había una parte de su abuela que nunca conoció. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte?, preguntó Rafael. Alejandro miró a Lucía, quien fingía no estar interesada en su respuesta, mientras limpiaba un estante. No lo sé, respondió. Tal vez más de lo que pensaba. ¿Arquitecto? ¿En serio?, preguntó Lucía, levantando una ceja mientras observaba a Alejandro dibujar en su cuaderno. Freelance, añadió él sonriendo. Digamos que me tomo un descanso de proyectos más formales. 3 días habían pasado desde su llegada, y Alejandro seguía en San Esperanza. Para sorpresa de todos, especialmente de Lucía, se había convertido en una presencia constante en la escuela dañada, ayudando con las reparaciones básicas. Pues para ser un arquitecto de ciudad, no le tienes miedo al trabajo duro, comentó ella pasándole un vaso de agua fresca. El calor de mediodía era intenso, y ambos habían estado clavando tablas para reforzar una pared. Mi abuelo era carpintero, respondió Alejandro limpiándose el sudor. Me enseñó a usar herramientas antes que a usar corbata. Lucía sonrió. Había algo en este hombre que no encajaba con su imagen inicial. Vestía ropa sencilla ahora, pero sus modales y forma de hablar revelaban una educación privilegiada. Los niños preguntan cuándo volverán las clases, comentó Lucía. Les prometí que pronto, pero ¿qué tal si usamos la plaza mientras tanto?, sugirió Alejandro. Vi unas mesas bajo los árboles. Con este clima sería perfecto. Al día siguiente, Lucía dio su primera clase al aire libre. Los niños estaban encantados, y para su sorpresa, Alejandro se quedó observando desde una banca cercana. ¿Le interesa la educación rural, señor visitante?, preguntó ella cuando los niños salieron a recreo. Me interesa entender por qué alguien como tú dejaría todo por un lugar como este, respondió él con sinceridad. ¿Alguien como yo? Lucía frunció el ceño. Inteligente, preparada. Podrías estar en cualquier escuela de prestigio. Los niños de aquí merecen una buena educación tanto como los de cualquier escuela de prestigio, respondió ella con pasión. Quizás más, porque no tienen otras oportunidades. Por la tarde, mientras compartían café en el establecimiento de Rafael, Alejandro dibujaba en su cuaderno. ¿Qué tanto dibujas?, preguntó Lucía intentando ver. Alejandro giró el cuaderno.
Era un diseño para la escuela, con habitaciones amplias, grandes ventanas y un pequeño laboratorio. Es solo una idea, explicó. Si reforzamos la estructura principal y ampliamos por este lado, podríamos crear un espacio mucho más funcional. Es hermoso, murmuró ella pasando los dedos por el dibujo, pero también imposible con nuestro presupuesto de 0 pesos. Rafael, que limpiaba mesas cercanas, observaba la escena con interés. Nunca había visto a Lucía sonreír así con nadie, comentó a su madre esa noche mientras cerraban el café. Pero, ¿qué pasará cuando su hombre de ciudad se vaya? Los días se convirtieron en una semana. Alejandro postergaba constantemente su regreso a la ciudad, inventando excusas cada vez que Isabella, su asistente, llamaba preguntando por su regreso. Cada noche, cuando todos dormían, hacía llamadas secretas desde su habitación, investigando posibilidades para ayudar sin revelar su verdadera identidad. El viernes, Lucía organizó una pequeña cena comunitaria para agradecer a quienes habían ayudado con la escuela. La plaza se llenó de mesas improvisadas, música y el delicioso aroma de pozole y tamales. «Tu pueblo tiene algo especial», comentó Alejandro a Lucía mientras observaban a los niños jugar. «No es mi pueblo», respondió ella, «pero están empezando a sentirse como mi familia». Sus miradas se encontraron por un momento más largo de lo necesario. La música cambió a una canción lenta, y Rafael, pasando junto a ellos, empujó suavemente a Alejandro. «Invítala a bailar, hombre. ¿O en la ciudad no les enseñan eso a los arquitectos?» Bajo las estrellas y las luces de colores que alguien había colgado, bailaron torpemente al principio, luego con más soltura. Cuando la música terminó, siguieron meciéndose lentamente. «Nunca respondiste mi pregunta», susurró Alejandro. «¿Por qué te quedas realmente?» Lucía lo miró a los ojos. «Porque aquí puedo ver el impacto directo de mi trabajo. Cuando un niño aprende a leer, cuando una niña entiende una operación matemática por primera vez, esa expresión en sus rostros no tiene precio». Sin pensarlo, Alejandro se inclinó y la besó suavemente. Por un momento mágico, el mundo se redujo a ellos dos. Pero la magia se rompió cuando doña Carmen pasó junto a ellos, comentando en voz lo suficientemente alta: «Ojalá arreglara la escuela con el mismo entusiasmo que se besa con los forasteros». El domingo por la mañana, mientras desayunaban en el café, la tranquilidad se vio interrumpida cuando Jorge, el nieto adolescente de doña Carmen, entró, corriendo. «Abuela, mira lo que encontré en Internet», agitaba una revista de negocios. «Es él, el hombre que está con la maestra». Doña Carmen tomó la revista y sus ojos se abrieron como platos. En la portada, bajo el título «Los 30 empresarios más influyentes», aparecía una foto de Alejandro en traje, con el pie de foto: «Alejandro Montero, revolucionando el sector inmobiliario». El silencio cayó sobre el café. Todas las miradas se dirigieron a su mesa. «Alex, o debería decir, señor Montero». La voz de Lucía temblaba ligeramente. «¿Hay algo que quieras compartir con nosotros?» Alejandro sintió cómo se desmoronaba la pequeña burbuja de normalidad que había construido. Por primera vez en 2 semanas, vio desconfianza en los ojos de Lucía. «Puedo explicarlo», comenzó, pero ella ya se había levantado. ¿Era esto algún tipo de turismo de caridad? ¿Conocer a la pobre maestra rural antes de volver a tu vida real?, preguntó con voz quebrada. «Mi abuela nació aquí», insistió Alejandro, poniéndose de pie también. «Venir era su último deseo. Nunca esperé encontrar a alguien como tú». «¿Y por qué mentir? ¿Por qué ser Alex el arquitecto freelance en lugar de quien realmente eres?» La pregunta quedó flotando en el aire. Por un momento, Alejandro no supo qué responder. «Porque por primera vez en años, alguien me veía por lo que podía hacer, no por lo que podía comprar», respondió finalmente. Lucía sacudió la cabeza y salió del café. Esa tarde, Rafael entró a la habitación de Alejandro sin llamar. «Lucía recibió una oferta de trabajo en Ciudad de México», dijo sin preámbulos, «de una escuela prestigiosa con triple sueldo. La solicitó hace meses». «¿Se irá?», preguntó Alejandro, sintiendo un vacío en el estómago. «Sin la escuela, no hay nada que la retenga aquí», respondió Rafael. «Y ahora, con esto». A la mañana siguiente, cuando Lucía llegó a la plaza para dar sus clases al aire libre,
encontró solo una nota en su lugar habitual. Alejandro se había ido sin despedirse. El silencio en la pequeña oficina de la escuela era tan pesado que Lucía podía escuchar el viejo reloj de pared marcando cada segundo. En sus manos, la revista con la foto de Alejandro parecía quemar. Alejandro Montero, leyó en voz alta, CEO de Desarrollos Montero, una de las constructoras más importantes del país. Sus ojos recorrieron el artículo. Fortuna estimada, cientos de millones de pesos. La puerta se abrió de golpe y doña Carmen entró sin llamar. ¿Ya viste quién era tu arquitecto freelance?, preguntó con tono acusador. Un millonario jugando al pueblerino. Seguro se estaba riendo de nosotros todo este tiempo. No creo que sea así, respondió Lucía, aunque la duda se reflejaba en su voz. Pues ya se fue, ¿no?, sin despedirse, como todos los ricos que vienen a divertirse con los pobres. Cuando doña Carmen finalmente salió, Lucía se quedó mirando por la ventana. La plaza estaba vacía, excepto por algunos niños jugando. Sin escuela formal desde la tormenta, muchos padres habían dejado de enviar a sus hijos a las clases improvisadas. Rafael entró con café y se sentó frente a ella. Vi salir a la vieja bruja. ¿Estás bien? ¿Por qué me mintió, Rafael? Si quería ayudar, ¿por qué no decir quién era realmente? Rafael suspiró. No todos los ricos son iguales, Lucía. Quizás tenía sus razones. Como sea, ya se fue, murmuró ella, intentando que su voz no revelara cuánto le dolía. A propósito, dijo Rafael cambiando de tema, llegó esto para ti. Le entregó un sobre. Dentro había una carta oficial de la Escuela Preparatoria Modelo de Ciudad de México, confirmando su oferta de trabajo. Triple sueldo, prestaciones completas y una vivienda en el campus para maestros. La solicité hace meses cuando llegué aquí, explicó Lucía ante la mirada interrogante de Rafael. Antes de conocer a los niños, antes de todo esto. ¿La vas a aceptar? ¿Qué me queda aquí, Rafael? ¿Una escuela sin techo? ¿Un comité que se burla de mis ideas? ¿Un recuerdo que se fue sin despedirse? Esa noche, en su departamento de lujo en Ciudad de México, Alejandro contemplaba las luces de la ciudad con un whisky en la mano. El teléfono sonó por quinta vez. Era Isabela de nuevo. Por favor, señor Montero, tiene 3 reuniones importantes mañana y cancélalas todas, ordenó él. Diles que estoy enfermo o lo que sea. ¿Está todo bien? Desde que volvió de ese pueblo está diferente. Ese pueblo tiene nombre, Isabela. San Esperanza. Y no, nada está bien. Alejandro pasó la noche revisando proyectos antiguos de su fundación. Desarrollo urbano, viviendas de interés social, pero nada relacionado con educación rural. ¿Cómo es posible?, se preguntó. Al amanecer, llamó a su abogado. Necesito información sobre una maestra. Lucía Mendoza trabaja en San Esperanza, pueblo a 3 horas de aquí. Y también sobre programas de construcción de escuelas rurales. Una semana después, Lucía anunció su decisión al comité del pueblo. Me voy a Ciudad de México, dijo con voz firme. Me han ofrecido un puesto en la preparatoria Modelo. Vaya, ¿la Modelo? Es la escuela de los ricos, comentó don Tomás con sorpresa. Al menos ahora entiendo por qué te interesaba tanto ese millonario, insinuó doña Carmen. Lucía apretó los puños. Mi oferta llegó mucho antes de conocerlo, y para su información, me voy porque aquí nadie apoya mi trabajo, nadie excepto los niños. La despedida con sus alumnos fue desgarradora. Mariana, su estudiante más brillante, le entregó un dibujo, la escuela de sus sueños con computadoras y una biblioteca grande. No olvide su promesa, maestra, dijo la niña con lágrimas en los ojos. ¿Qué promesa, Marianita? Que algún día tendríamos una escuela como las de la ciudad. Con el corazón roto, Lucía abrazó a cada uno de sus estudiantes. Hasta doña Carmen se acercó al final. Te juzgué mal, muchacha, admitió la anciana. No es fácil quedarse cuando todo está en contra. El pueblo perderá algo bueno contigo. Ciudad de México la recibió con su caos habitual. El campus de la preparatoria Modelo era impresionante. Edificios modernos, laboratorios equipados, todo lo que había soñado para sus niños en San Esperanza. Su sorpresa fue mayúscula cuando, en su primer día, descubrió que la escuela era parte de una red educativa financiada por la Fundación Montero. ¿Es coincidencia?,
preguntó a la directora. ¿Conoce al señor Montero? Respondió la mujer con curiosidad. Algo así, murmuró Lucía. Durante semanas se sumergió en su nuevo trabajo, intentando adaptarse a estudiantes privilegiados, cuyas preocupaciones eran tan diferentes a las de los niños de San Esperanza. Aunque tentada a renunciar, su lado práctico prevaleció. Este trabajo le permitiría enviar dinero a su familia y ahorrar. Una tarde lluviosa, buscando un libro en una librería del centro, literalmente chocó con alguien al doblar una esquina. Disculpe, no vi. Las palabras murieron en su boca. ¿Alejandro? Él parecía tan sorprendido como ella. Vestía formalmente y sostenía un montón de libros sobre educación rural. Lucía, ¿qué haces aquí? Trabajo aquí ahora, en la preparatoria Modelo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. ¿Un café?, propuso él finalmente. Creo que te debo una explicación. En una cafetería cercana, alejados del ruido, finalmente hablaron. ¿Por qué te fuiste sin despedirte?, preguntó ella directamente. Porque vi tu cara cuando descubriste quién era, respondió él con sinceridad. Vi decepción, traición. Pensé que era mejor irme antes de empeorar las cosas. ¿Y por qué mentiste desde el principio? Alejandro miró su café por un largo momento. Cuando llegué a San Esperanza, solo quería cumplir la promesa a mi abuela, ver el lugar, tal vez pasar una noche y volver a mi vida. Pero entonces te conocí, vi tu pasión por enseñar, tu determinación a pesar de todos los obstáculos. Eso no responde mi pregunta, insistió Lucía. Cuando te dije que era arquitecto freelance y vi que me tratabas como a cualquier persona normal, fue liberador. Por primera vez en años, alguien me valoraba por mis ideas y mi trabajo, no por mi dinero o influencia. Lucía lo estudió en silencio. Te contaré algo sobre mi abuela, continuó Alejandro. Salió de San Esperanza a los 16 años, sin nada. Se casó con mi abuelo, un carpintero, y juntos construyeron un pequeño negocio que eventualmente se convirtió en Desarrollos Montero, pero nunca olvidó sus raíces. Enviaba libros, materiales. Estoy descubriendo ahora todas las formas en que ayudaba silenciosamente. La foto en la dirección, recordó Lucía. Cada Navidad recibíamos cajas anónimas con libros y materiales. Era ella, ¿verdad? Sí, confirmó Alejandro, y ese es el legado que quiero continuar. No como un millonario que llega a salvar el día, sino construyendo algo sostenible. Por eso he estado investigando sobre educación rural. Sus miradas se encontraron, y por un momento la barrera entre ellos pareció desvanecerse. He pensado en ti y en San Esperanza cada día, confesó él. Yo también, admitió ella en voz baja. Los niños preguntan por ti. Rafael dice que el café está muy silencioso sin nuestras discusiones. ¿Rafael? ¿Hablas con él? Me envía mensajes misteriosos sobre grandes cambios en el pueblo, pero se niega a explicar más. Alejandro sonrió por primera vez. Tal vez deberíamos averiguar qué está pasando. Los días en Ciudad de México pasaban rápido para Lucía. Sus nuevos alumnos eran brillantes, pero algo faltaba. No sentía la misma conexión, esa chispa que hacía valer cada minuto de esfuerzo en San Esperanza. En su pequeño pero cómodo apartamento en el campus, las fotos de sus antiguos estudiantes decoraban una pared entera. A veces, por las noches, las miraba y se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, Alejandro se sumergió en trabajo, reuniones interminables con su equipo legal y arquitectos de confianza. Isabela, su asistente, notaba el cambio. No ha sido el mismo desde ese viaje, comentó a un colega. Cancela reuniones con inversionistas, pero pasa horas con la gente de la fundación. Algo grande está planeando. Diciembre llegó con su aire festivo. Las calles de la ciudad se llenaron de luces y decoraciones. Una tarde, Alejandro esperaba a Lucía fuera de la escuela. ¿Tienes planes para Navidad?, preguntó mientras caminaban por el parque. Iré a ver a mi familia en Guadalajara, respondió ella. ¿Y tú? Tengo un viaje pendiente, dijo con una sonrisa misteriosa. Se habían visto varias veces desde su reencuentro en la librería. Poco a poco, las heridas comenzaban a sanar. Alejandro finalmente le contó toda su historia, su infancia difícil antes del éxito de la empresa familiar,
sus estudios en el extranjero, y cómo a pesar de su fortuna, sentía un vacío que no entendía hasta visitar San Esperanza. La escuela donde trabajas, mencionó Lucía una noche mientras cenaban, es parte de tu fundación. ¿Fue coincidencia que me contrataran? Completamente, aseguró Alejandro. Aunque debo confesar que cuando mi abogado investigó sobre ti, descubrió tu solicitud. Me sorprendió que hubieras aplicado meses antes de conocernos. ¿Investigaste sobre mí?, preguntó Lucía, entre sorprendida y halagada. Quería saber si estabas bien, admitió él. Después de irme así, una semana antes de Navidad, Lucía recibió otro mensaje críptico de Rafael. El pueblo no es el mismo sin ti, pero está cambiando. Deberías ver esto con tus propios ojos. Adjuntó una foto borrosa de lo que parecía ser construcción cerca de la escuela. ¿Qué está pasando allá?, preguntó a Alejandro, mostrándole el mensaje. No tengo idea, respondió él, evitando su mirada de una forma que despertó sospechas en Lucía. Alejandro Montero, eres un pésimo mentiroso. ¿Qué estás tramando? Te propongo algo, dijo él, cambiando de tema. Ven conmigo a San Esperanza para Navidad. Hay algo que necesito mostrarte. El viaje de regreso fue silencioso. Lucía miraba por la ventana, reconociendo cada curva del camino, cada montaña en el horizonte. Una mezcla de emociones la embargaba. Nervios, nostalgia y una extraña sensación de volver a casa. ¿Nerviosa?, preguntó Alejandro, notando cómo jugaba con el dobladillo de su suéter. Un poco, admitió. Me fui tan apresuradamente, y ahora regreso en el auto de un millonario. ¿Qué pensarán? Probablemente que eres más lista de lo que creían, bromeó él. La primera señal de que algo había cambiado fue el letrero de entrada al pueblo. Ahora lucía fresco, recién pintado. Más adelante, notaron que la plaza central tenía nuevos bancos y jardineras con flores. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró Lucía. Al doblar la esquina hacia la escuela, Lucía ahogó un grito. Donde antes estaba el edificio dañado, ahora se alzaba una construcción nueva, con techo firme y paredes recién pintadas. No era lujosa, pero sí sólida, y con un diseño que le resultaba familiar. «Este es tu diseño», susurró, recordando los dibujos que Alejandro había hecho en su cuaderno. «¿Tú hiciste esto?» «Yo no construí esto», respondió Alejandro con sinceridad mientras estacionaba. «El pueblo lo hizo. Yo solo proporcioné materiales y algo de experiencia técnica». Rafael salió corriendo a recibirlos, con una sonrisa de oreja a oreja. «Por fin llegas. Los niños están vueltos locos de emoción». «¿Los niños saben que vengo?», preguntó Lucía confundida. «Todo el pueblo lo sabe», respondió Rafael. «Alex, perdón, Alejandro, nos pidió mantenerlo en secreto durante tus llamadas, pero aquí todos hemos estado trabajando como hormigas». Rafael explicó cómo, semanas después de la partida de Lucía, Alejandro había enviado materiales de construcción y a un ingeniero para supervisar, pero insistiendo en que la renovación fuera un proyecto comunitario. Durante meses, los habitantes habían trabajado juntos, descubriendo habilidades y orgullo en crear algo para sus hijos. Hasta doña Carmen ayudó, ¿puedes creerlo? Resultó que en su juventud fue carpintera, hizo todos los marcos de las ventanas. Como si la hubieran invocado, doña Carmen apareció, con su expresión severa suavizada. «Mantuvimos tu escritorio exactamente como te gusta», dijo a Lucía. «Los niños están esperando». Dentro, la escuela era luminosa y espaciosa, aunque sencilla. Tenía todo lo básico y algunas mejoras: un pequeño laboratorio, una biblioteca bien organizada y, para sorpresa de Lucía, un aula con 5 computadoras. «No es el laboratorio de computación que soñabas», murmuró Alejandro, «pero es un comienzo». Los niños corrieron a abrazarla, hablando todos a la vez, mostrándole sus nuevos cuadernos y contándole cómo habían ayudado a construir su escuela. «Marianita se subió al techo con los hombres, maestra», delató un niño. «Dice que será arquitecta como el señor Alejandro». Lucía miró a Mariana, quien sonreía tímidamente. «¿Ya no es un secreto que es arquitecto?», preguntó la niña. «Ya no», confirmó Lucía, «y es un muy buen arquitecto». Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Alejandro llevó a Lucía a una colina cercana. Desde allí
Podían ver todo el pueblo, la escuela, y más allá las montañas que lo rodeaban. «Hay algo más que necesito mostrarte», dijo Alejandro, «y decirte». La condujo por un sendero hasta una pequeña casa de piedra, recientemente renovada. Tenía un porche con vista al valle y un jardín pequeño pero hermoso. «Esta era la casa de mi abuela», explicó. «La compré y la renové, pero no para venderla o convertirla en casa de vacaciones». Lucía lo miró interrogante. «No te estoy pidiendo que elijas entre tus sueños y los míos», continuó Alejandro. «Te estoy preguntando si podemos construir un sueño juntos, medio tiempo aquí, medio tiempo en la ciudad, una vida que honre ambos mundos». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Lucía Mendoza, la maestra que me enseñó el valor de soñar y trabajar por esos sueños, ¿te casarías conmigo?» Bajo las mismas estrellas donde se besaron por primera vez, Alejandro le propuso no solo matrimonio, sino una alianza para crear oportunidades educativas en todo el México rural. La respuesta de Lucía quedó suspendida en el aire de la noche, mientras las luces del pueblo brillaban a lo lejos, como estrellas caídas en la tierra. El silencio entre Alejandro y Lucía parecía eterno, mientras la caja con el anillo brillaba bajo la luz de la luna. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «¿Una vida entre dos mundos?», preguntó finalmente. «¿Es posible eso?» «No lo sé», confesó Alejandro, «pero quiero intentarlo contigo». Lucía tomó la caja entre sus manos, contemplando el sencillo pero elegante anillo. «Cuando vine a San Esperanza, prometí quedarme al menos 3 años», dijo ella. «Me fui antes de cumplir mi promesa». «Entonces eso es un sí», respondió Lucía con una sonrisa radiante. «Sí quiero construir ese sueño contigo, pero necesito regresar de verdad, no solo de visita». Se besaron bajo las estrellas, con el pueblo iluminado a sus pies y el sonido de música lejana desde la plaza, donde la gente se reunía para celebrar la Navidad. Al día siguiente, Lucía recorrió cada rincón de la nueva escuela, maravillada por cómo el diseño incorporaba sus ideas. Las ventanas grandes permitían entrar luz natural, ahorrando electricidad. El pequeño laboratorio tenía espacio para crecer, y en una esquina del patio reconoció árboles frutales recién plantados, para que los niños aprendan sobre cultivos sostenibles, explicó don Tomás, quien sorprendentemente se había convertido en el jardinero voluntario de la escuela. Fue idea de Alejandro, pero todos estuvimos de acuerdo. ¿Todos? ¿Incluso doña Carmen?, preguntó Lucía incrédula. «Especialmente doña Carmen», respondió don Tomás con una sonrisa. «Dice que su nieto quiere estudiar agronomía y que esta escuela ahora podría prepararlo». Durante esa visita navideña, Alejandro finalmente reveló toda la dimensión de su transformación. Había establecido una fundación específicamente para iniciativas educativas rurales, inspirada en la visión de Lucía. Pero más sorprendentemente, había comprado la vieja casa de su abuela en el pueblo y la había renovado. «¿Has oído hablar de trabajo remoto?», preguntó a Lucía, mientras le mostraba un pequeño estudio en la casa con conexión a Internet. «Desde aquí podría manejar muchos aspectos de mis negocios mientras tú enseñas. Y cuando necesitemos estar en la ciudad, tenemos mi apartamento». «¿Y la escuela en Ciudad de México?», preguntó Lucía, pensando en su contrato. «Hablaré con la directora. La fundación tiene influencia, pero más importante, tienen una lista de maestros talentosos buscando oportunidades. Tu reemplazo será excelente». Rafael organizó una cena especial en su café para anunciar el compromiso y el regreso permanente de Lucía. Todo el pueblo asistió, incluso aquellos que antes habían dudado de sus sueños imposibles. «Propongo un brindis», dijo Rafael levantando su vaso, «por la maestra que nunca dejó de creer en nosotros, incluso cuando nosotros no creíamos en ella, y por el forastero que resultó ser familia. Y por San Esperanza», añadió Alejandro, «el lugar que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en pesos». Doña Carmen se acercó a la pareja cuando la fiesta comenzaba a disminuir. «Debo confesar algo», dijo con voz queda. «Cuando te fuiste, Lucía, supe que habíamos cometido un error. Este pueblo necesita soñadores como tú». Y cuando él volvió, señaló a Alejandro, con materiales y un plan, pero insistiendo en que todos trabajáramos juntos, entendí lo que intentabas enseñarnos. «¿Y qué era eso?».
preguntó Lucía, emocionada por este cambio en la mujer que tanto se había opuesto a sus ideas. Que las cosas buenas requieren esfuerzo compartido, que una comunidad es tan fuerte como lo que construye juntos. Doña Carmen sonrió, algo poco frecuente en ella. Mi nieto Jorge quiere ser el primer universitario de la familia. Dice que tú le enseñaste que es posible. Antes de regresar a la ciudad para arreglar sus asuntos, Lucía pasó por cada casa del pueblo, hablando con los padres y niños, escuchando sus esperanzas renovadas. El próximo semestre, prometió, comenzaremos un programa de preparación universitaria para los mayores y talleres técnicos para quienes prefieran otros caminos. Alejandro, mientras tanto, trabajaba con el ingeniero en los últimos detalles de la escuela. En un momento de tranquilidad, subió a la colina donde había propuesto matrimonio a Lucía y llamó a Isabela. Necesito que reorganices completamente mi agenda, le dijo. A partir de ahora, trabajaré remotamente 3 días a la semana y programa una reunión con todo el equipo de la fundación. Vamos a expandir significativamente nuestro programa educativo rural. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Isabela sorprendida. La junta directiva puede adaptarse o buscarme en San Esperanza, respondió con una firmeza tranquila que ella nunca había escuchado en él. Algunas cosas son más importantes que las reuniones en salas de conferencias. Cuando enero llegó, Lucía renunció formalmente a su puesto en la preparatoria modelo. La directora, lejos de molestarse, le ofreció una posición como consultora para su programa de alcance comunitario. Necesitamos más educadores que entiendan ambos mundos, explicó. Podrías ayudar a crear puentes entre nuestros recursos y las comunidades rurales. El día que Lucía regresó oficialmente a San Esperanza, para el inicio del nuevo semestre escolar, todo el pueblo salió a recibirla. Mariana, su estudiante estrella, había preparado un discurso. Cuando la maestra Lucía llegó por primera vez, nos pidió dibujar la escuela de nuestros sueños, dijo la niña frente a todos. Muchos adultos se rieron de esos dibujos, pero la maestra no. Ella creyó en nuestros sueños, y ahora, gracias a ella y al señor Alejandro, estamos aprendiendo que los sueños pueden hacerse realidad cuando trabajamos juntos. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Lucía y Alejandro se sentaron en el porche de su nueva casa compartida, contemplando el pueblo que les había enseñado tanto a ambos. ¿Extrañarás la ciudad?, preguntó él. A veces, tal vez, admitió ella. Pero esto no es un sacrificio, Alejandro. Es un privilegio. Aquí puedo ver el impacto directo de cada día de trabajo. La junta directiva casi tiene un ataque cuando les dije que trabajaría desde aquí la mayor parte del tiempo, comentó él con una sonrisa. Pero cuando les mostré los números de productividad del último mes mientras estuve aquí, se quedaron sin argumentos. Somos pioneros, dijo Lucía, entrelazando sus dedos con los de él, demostrando que no hay que elegir entre desarrollo profesional y vida significativa. Mi abuela estaría orgullosa, murmuró Alejandro. Este era su verdadero legado. No los edificios o el dinero, sino el recordarnos de dónde venimos y qué es realmente importante. Desde la escuela llegaba el sonido de niños jugando en el patio. Para ambos, ese sonido representaba la recompensa más dulce de todas. Los sueños que una vez fueron motivo de burla se habían convertido en una realidad más hermosa de lo que cualquiera hubiera imaginado por separado. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo Lucía mientras observaban el atardecer, que apenas estamos comenzando. Habían pasado 5 años desde aquella Navidad, cuando Lucía regresó a San Esperanza para quedarse. El tiempo había transformado tanto el pueblo como a las personas que lo habitaban. Sentada en el porche de su casa en la colina, Lucía observaba el atardecer mientras su mano descansaba sobre su vientre, ahora abultado por su segundo embarazo. A lo lejos, podía ver a Alejandro jugando con Esperanza, su hija de 3 años, en el jardín de la escuela. «Mira, mamá», gritó la pequeña al verla acercarse. «Plante un árbol como abuelita Esperanza». «Es precioso, mi amor», respondió Lucía, besando la frente de su hija. «Algún día será tan grande como tú». La escuela de San Esperanza ya no era la misma. Ahora contaba con un laboratorio completo de ciencias, una biblioteca bien surtida y un aula de computación donde los estudiantes aprendían
programación y diseño, pero lo más importante no eran las instalaciones, sino el espíritu de posibilidad que flotaba en el aire. Rafael había ampliado su café para incluir una biblioteca comunitaria donde los adultos tomaban clases por las noches. Su negocio prosperaba gracias al turismo educativo que traía regularmente grupos interesados en conocer el modelo San Esperanza de educación rural. ¿Quién hubiera pensado que nuestro pueblito se volvería famoso?, comentaba siempre con orgullo mientras servía café a los visitantes. Doña Carmen, contra todo pronóstico, se había convertido en la directora del programa de artesanías tradicionales, enseñando a los niños y visitantes las técnicas que habían estado a punto de perderse. Su nieto Jorge estudiaba ya tercer año de agronomía en la universidad. La maestra tenía razón, solía decir ahora la anciana. Nuestros niños solo necesitaban una oportunidad. Esa tarde, mientras la familia caminaba de regreso a casa, un auto se detuvo junto a ellos. Era la directora de la fundación educativa que habían creado juntos. «Buenas noticias», exclamó al bajar. «El gobierno federal quiere replicar el modelo en 50 comunidades rurales». «¿Aprobaron todo el presupuesto?». Alejandro sonrió mientras cargaba a su hija en hombros. «¿Ves, Lucía? Te dije que estábamos haciendo historia». «Nosotros no», corrigió ella. «El pueblo entero, todos juntos». Más tarde, mientras Esperanza dormía, Lucía y Alejandro disfrutaban de la tranquilidad en su porche, como hacían cada noche. «¿Alguna vez extrañas tu vida anterior?», preguntó ella. «Los trajes caros, las juntas ejecutivas, los restaurantes de lujo». «No empecé a vivir de verdad hasta que te encontré», respondió él. «Algunas personas pasan toda su vida construyendo imperios, solo para descubrir demasiado tarde que las cosas más valiosas no se pueden comprar». «¿Cómo qué?», sonrió ella. «Como esto», dijo él besando suavemente su vientre, como la cara de Mariana cuando recibió su carta de aceptación a la universidad, como la sonrisa de doña Carmen cuando su nieto ganó la beca. A lo lejos, las luces de la escuela brillaban suavemente. Habían instalado un sistema para que los adultos pudieran usar la biblioteca y el laboratorio de computación por las noches. «¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi?», recordó Alejandro. «¿Que era una maestra rural loca con ideas imposibles?». «Que eras la persona más valiente que había conocido», corrigió él, «luchando por tus sueños cuando todos se burlaban de ellos. Y tú eras un millonario disfrazado de arquitecto que se quedó a ayudarme sin ninguna razón», bromeó ella. «Tenía una razón», dijo él, «solo que no la sabía entonces». Cuando la luna estaba alta en el cielo, caminaron juntos hacia la habitación donde dormía su hija. La pequeña Esperanza soñaba tranquila, rodeada de dibujos de escuelas, jardines y niños sonrientes. «A veces aún no puedo creer que todo esto sea real», susurró Lucía. «Es real porque tú nunca dejaste de creer que era posible», respondió Alejandro, abrazándola por detrás. «Cuando todo el mundo se reía de tus sueños, tú seguiste adelante». En la distancia, el eco de risas infantiles llegaba desde las casas del pueblo, un sonido que para ambos representaba la recompensa más dulce de todas. Los sueños que una vez fueron motivo de burla se habían convertido en una realidad que ahora inspiraba a toda una nación. «Cuando nuestro hijo nazca», dijo Alejandro acariciando el vientre de Lucía, «crecerá sabiendo que los sueños no son fantasías imposibles, son planos para construir un futuro mejor». Lucía sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Esa es la lección más importante que podemos enseñarle». La maestra rural y el millonario contemplaron una última vez a su hija dormida antes de cerrar suavemente la puerta. Mañana sería otro día de trabajo, de sueños, de construir puentes entre mundos que una vez parecieron incompatibles, pero que ahora, gracias a ellos, se habían unido en perfecta armonía.